¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo reaccionarías en una situación extrema? Digo, ¿cómo encontrarías sentido a la vida en medio del sufrimiento? Uf, qué pregunta tan profunda. Lo sé, pero es que hoy nos vamos a sumergir en El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Ah, un libro poderoso. Totalmente. Un testimonio conmovedor sobre su experiencia en los campos de concentración nazis. Y sobre el desarrollo de la logoterapia, ¿no? Exacto. Acompáñanos en esta inmersión profunda a ver qué encontramos. Y si te atrapa este tema, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir tus reflexiones en los comentarios. Siempre es bueno escuchar diferentes perspectivas. Bueno, para entrar en materia vamos a adentrarnos en el viaje de Frankl, comenzando por su llegada a Auschwitz. Las fuentes que me compartiste describen la llegada en tren, la incertidumbre, la falsa esperanza que muchos prisioneros albergaban. Si muchos se aferraban a cualquier ilusión, creían que los enviarían a una fábrica de municiones, cualquier cosa para sobrellevar la situación. Claro, cualquier atisbo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Pero la sola palabra Auschwitz ya evocaba terror. Es escalofriante. Imaginar ese viaje, sabiendo el destino que les esperaba. Al llegar al campo, esa ilusión se desvanecía rápidamente. La primera selección, ¿no? Ahí el 90% de los recién llegados eran enviados directamente a la muerte. Por una decisión arbitraria que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Y a partir de ese momento, la deshumanización se intensificaba. Les quitaban sus pertenencias, les afeitaban la cabeza, les daban un uniforme. Perdían su identidad por completo. Exactamente. Frankl describe la pérdida de su manuscrito, un trabajo de toda una vida, como un símbolo de su ruptura con el pasado. ¿Crees que esa pérdida específica influyó en sus ideas posteriores sobre la búsqueda de sentido? Es una pregunta interesante. Si bien no podemos saberlo con certeza, es posible. ¿En qué sentido? Es posible que la pérdida de algo tan significativo le haya hecho replantearse qué era realmente importante en la vida, qué le daba sentido en medio de la adversidad. Tiene sentido. Y en medio de ese caos inicial surgen reacciones inesperadas en Frank y sus compañeros. Frank habla del humor negro como mecanismo de defensa, una forma de afrontar lo inimaginable. Sí, recuerdo haber leído sobre eso. También menciona la curiosidad, la omnipresencia del suicidio. Y la falta de miedo a la muerte en esos primeros días. Como si la mente se negara a procesar la magnitud del horror. En cierto modo es comprensible. Incluso un colega le aconsejó que mantuviera una apariencia joven y fuerte para evitar ser seleccionado para la cámara de gas. Una lucha por la supervivencia desde el primer instante, utilizando cualquier estrategia posible para aferrarse a la vida. Pero esa fase inicial de shock daba paso a algo aún más desgarrador. La apatía emocional, una especie de muerte en vida donde los sentimientos se adormecen. Exactamente. Es un mecanismo de autodefensa para sobrellevar la brutalidad del día a día. Las fuentes mencionan la nostalgia extrema, la pérdida de la libido, la importancia del sueño como escape. Y la normalización de la violencia, lo que antes era aberrante, se convertía en parte del paisaje. Es impresionante cómo la mente humana se adapta, incluso a las circunstancias más extremas. Pero dentro de esa apatía, Frankl se aferraba a algo. Al amor, al recuerdo de su esposa, un faro de esperanza en la oscuridad. Es conmovedor cómo el amor puede ser una fuerza tan poderosa, incluso en las situaciones más difíciles. Sin duda. Y también se aferraba al humor, aunque fuera un humor macabro, nacido de la necesidad de encontrar un respiro. Dos elementos que le permitieron mantener viva su humanidad, su voluntad de seguir adelante. Y aquí es donde Frankl introduce la idea de la libertad interior, esa capacidad de elegir su actitud ante el sufrimiento. Incluso anhelaba algo tan simple como 5 minutos de soledad, un lujo inalcanzable en el campo. Una idea poderosa. Incluso en un campo de concentración, el ser humano puede conservar su dignidad, su capacidad de decisión. Esos pequeños espacios de libertad, aunque sean mentales, son los que nutren el alma. Y en esa lucha constante por sobrevivir, surge el concepto de existencia provisional. Donde la percepción del tiempo se distorsiona, la incertidumbre del futuro, la posibilidad de la muerte en cualquier momento. Frankl menciona que la idea de escapar rondaba la mente de muchos prisioneros. Incluso él mismo tuvo la oportunidad de fugarse. Pero decidió quedarse con sus compañeros, eligiendo tomar control sobre su destino. Aunque ese destino significara permanecer en el campo. Exactamente. Una decisión valiente, una muestra de su compromiso con sus valores. Sin duda. Es admirable cómo, incluso en esas circunstancias, Frankl buscaba un propósito, un significado para su vida. Y aquí es donde entra la logoterapia. Podríamos profundizar un poco más en la logoterapia. Claro. ¿Qué la hace diferente a otros enfoques psicológicos? Bueno, la logoterapia, a diferencia de otras terapias que se centran en el pasado, se orienta hacia el futuro.
hacia el futuro. Hacia el significado que la persona puede encontrar en su vida. Es decir, no se trata tanto de analizar el porqué de nuestro sufrimiento, sino de encontrar el para qué. Exactamente. Me parece fascinante este enfoque, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que Frankl desarrolló estas ideas. Frankl creía que la principal motivación del ser humano es la búsqueda de sentido y que esa búsqueda puede ser una fuente de fortaleza incluso en las situaciones más difíciles. Esa búsqueda de sentido se refiere a un gran propósito universal o algo más individual. Más bien a algo individual. Frankl enfatiza que el sentido de la vida es único para cada persona Ya veo. y que puede cambiar a lo largo del tiempo. No se trata de encontrar una respuesta grandilocuente, Sí, no. sino de descubrir el significado en las pequeñas cosas, en las acciones cotidianas. Y en ese contexto de sufrimiento extremo, ¿cómo se manifiesta esa búsqueda de sentido en los prisioneros? Frankl nos relata momentos donde los prisioneros encontraban pequeñas chispas de alegría en medio del horror, ¿Cuáles? observar la belleza de un atardecer, compartir un pedazo de pan con un compañero, recordar a sus seres queridos. Acciones simples que, en esas circunstancias, adquirían un significado profundo. Exacto, les daban una razón para seguir adelante. Frankl subraya que no importa la situación en la que nos encontremos, siempre hay algo que podemos hacer. Siempre. Siempre hay una elección que tomar, siempre hay un sentido que encontrar. Es una perspectiva que invita a la reflexión, a valorar las pequeñas cosas, a no dar nada por sentado. Y a recordar que el sufrimiento, aunque inevitable, no tiene por qué ser el fin de la historia. Podemos elegir convertirlo en... En una oportunidad de aprendizaje, en un trampolín hacia un mayor crecimiento personal. Y esa capacidad de elección es, en última instancia, lo que nos define como seres humanos, incluso en las circunstancias más adversas. Pero, ¿cómo se traduce esa búsqueda de sentido una vez que los prisioneros son liberados? Es una pregunta crucial porque la liberación no significa necesariamente el fin del sufrimiento. De hecho, Frankl describe las 3 fases que experimentan los prisioneros al salir del campo. Cuéntame más sobre esas fases. ¿Cómo se enfrentan a la libertad después de tanto tiempo en cautiverio? La primera fase es la incredulidad, la dificultad para comprender que son libres. Claro. Después viene la lentitud para reconectar con sus emociones, como si estuvieran adormecidas después de tanto tiempo. Tiene sentido. Y finalmente, la dificultad para reintegrarse a un mundo que ya no reconocen. Es desgarrador pensar en esa sensación de vacío, de no pertenecer a ningún lugar. Como si la liberación, en lugar de ser un alivio, se convirtiera en una nueva forma de prisión. Muchos sobrevivientes tuvieron que enfrentar ese desafío, la dificultad de reconstruir sus vidas, de encontrar un nuevo sentido en un mundo que les resultaba ajeno. Es una lucha que, en cierto modo, todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Esa sensación de pérdida, de desorientación, de búsqueda de un lugar en el mundo. Sin duda. La experiencia de los prisioneros liberados nos recuerda que la búsqueda de sentido es un proceso continuo que no termina con la superación de un obstáculo, sino que se renueva constantemente a lo largo de nuestras vidas. Y en ese proceso, las enseñanzas de Viktor Frankl pueden ser una guía invaluable. Pero, ¿cómo podemos aplicar esas enseñanzas en nuestra vida diaria, fuera de contextos tan extremos como un campo de concentración? La pregunta que planteaba sobre cómo aplicar las enseñanzas de Frankl en nuestra vida diaria es fundamental, ¿no? Totalmente, porque a veces en nuestro mundo moderno puede parecer difícil encontrar ese sentido profundo que él describe. Claro, nos enfrentamos a desafíos diferentes. Pero la búsqueda de sentido sigue siendo una constante, ¿no crees? Sin duda, es una constante en la experiencia humana. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la logoterapia a nuestra realidad? Bueno, Frankl nos recuerda que el sentido no es algo que se encuentra de forma pasiva, Entonces, sino que se construye a través de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Ya no se trata de esperar a que la vida nos revele nuestro propósito. Exacto, sino de salir a buscarlo activamente. tomar las riendas de nuestra propia vida, ¿no? Exactamente. Y no esperar a que el sentido nos caiga del cielo. Así es. ¿Y por dónde podríamos empezar esa búsqueda? Podríamos empezar por conectar con lo que nos apasiona, cultivar relaciones significativas, ayudar a los demás. Conectar con la naturaleza. Sí, encontrar la belleza en lo cotidiano, valorar las pequeñas cosas que nos hacen sentir vivos. Me gusta esa idea de encontrar el sentido en lo cotidiano. A veces nos enfocamos tanto en grandes metas que olvidamos apreciar las pequeñas cosas que nos dan alegría. Es fácil perderse en la vorágine del día a día. Pero también mencionabas la importancia de elegir nuestra actitud ante las dificultades, ¿cierto? Exactamente. Frank nos enseña que el sufrimiento es inevitable, pero que podemos elegir cómo responder a él. Encontrarle un significado, una enseñanza, una oportunidad de crecimiento.
Eso me recuerda el concepto de la intención paradójica que mencionabas antes. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? Claro. ¿Y cómo se aplica en la logoterapia? La intención paradójica es una técnica que consiste en desear aquello que tememos. Desear lo que tememos. Sí, en intentar provocar aquello que queremos evitar. Por ejemplo, imagina una persona con insomnio que se esfuerza por conciliar el sueño, pero cuanto más lo intenta, más difícil le resulta. Sí, a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Darle vueltas a las cosas en la cama y no poder dormir. Exacto. La intención paradójica en este caso consistiría en animarle a que intente mantenerse despierto, a que luche contra el sueño. O sea, hacer justo lo contrario de lo que quiere. Paradójicamente, al dejar de luchar contra el insomnio, al aceptar la posibilidad de no dormir, la persona se relaja. Y aumenta la probabilidad de conciliar el sueño. Exactamente. Es una técnica que, aunque pueda parecer contradictoria, tiene su lógica. ¿Y se aplica solo al insomnio o puede utilizarse para otras situaciones? Se puede aplicar a una amplia gama de problemas, desde fobias y obsesiones hasta ansiedad social y depresión. En esencia, se trata de romper el círculo vicioso del miedo y la evitación. Es como si, al enfrentar nuestros miedos de forma directa, les quitáramos poder. Precisamente. La logoterapia nos invita a tomar las riendas de nuestra mente, a no dejarnos dominar por nuestros miedos, por nuestros pensamientos negativos, a cultivar esa libertad interior que nos permite elegir, incluso en las circunstancias más adversas. Y esa libertad interior, esa capacidad de elegir nuestra actitud ante la vida, es fundamental para encontrar el sentido, ¿verdad? Sin duda, no se trata de que el sentido nos sea dado, sino de que nosotros lo construyamos, a través de nuestras decisiones, de nuestras acciones. ¿Y cómo se relaciona eso con el sufrimiento? Franklin nos muestra que incluso en medio del sufrimiento extremo, como en los campos de concentración, siempre hay espacio para la elección, para la acción con sentido. Recuerdo que mencionabas que las fuentes que leí describen cómo los prisioneros encontraban pequeñas chispas de alegría en medio del horror. Observar la belleza de un atardecer, compartir un pedazo de pan con un compañero, recordar a sus seres queridos. Acciones simples que, en esas circunstancias, adquieren un significado profundo. Exacto. Esas pequeñas acciones, esos actos de amor y solidaridad, les permitían trascender la brutalidad del entorno y encontrar una razón para seguir adelante. Frankl subraya que no importa la situación en la que nos encontremos, siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay una lección que tomar, siempre hay un sentido que encontrar. Es una perspectiva que nos invita a reevaluar nuestras propias vidas, a valorar las pequeñas cosas, a no dar nada por sentado. Y a recordar que el sufrimiento, aunque inevitable, no tiene por qué ser el fin de la historia. Podemos elegir convertirlo en una oportunidad de aprendizaje, en un trampolín hacia un mayor crecimiento personal. La logoterapia nos ofrece herramientas para encontrar ese camino, para descubrir el sentido que da luz a nuestra existencia, incluso en medio de la oscuridad. Así es. Y hablando de oscuridad, Frankl no solo se enfoca en el sufrimiento dentro del campo de concentración, sino que también describe las dificultades que muchos prisioneros enfrentaron al ser liberados. Sí, mencionabas las 3 fases que experimentan al salir del campo. La incredulidad, la dificultad para reconectar con sus emociones y la dificultad para reintegrarse a un mundo que ya no reconocen. Me imagino que la transición a la libertad después de una experiencia tan traumática no debe ser nada fácil. En absoluto. Muchos sobrevivientes se encontraron con la amargura de no encontrar empatía en el mundo exterior y con el desencanto al darse cuenta de que el sufrimiento podía ser aún mayor al enfrentarse a un mundo que ya no les pertenecía. Es como si la liberación, en lugar de ser un alivio, se convirtiera en una nueva forma de prisión. Es desgarrador pensar en esa sensación de vacío, de no pertenecer a ningún lugar. Muchos tuvieron que luchar para reconstruir sus vidas, para encontrar un nuevo sentido en un mundo que les resultaba ajeno. Y en ese proceso la logoterapia cobra una relevancia fundamental. ¿Cómo ayuda la logoterapia a los sobrevivientes a enfrentar esos desafíos? Frank Olem nos muestra que la búsqueda de sentido no termina con la liberación, sino que continúa a lo largo de toda la vida. Y que esa búsqueda puede ser una brújula. Un faro que nos guíe en los momentos de mayor oscuridad. Nos anima a no rendirnos, a seguir buscando el significado, la razón de nuestra existencia, incluso cuando todo parece perdido. Y esa búsqueda, ese viaje interior, es lo que nos hace verdaderamente humanos, lo que nos permite trascender el sufrimiento, encontrar la luz en medio de la oscuridad. Exactamente. Y aunque las circunstancias de nuestra vida diaria pueden ser muy diferentes a las de un campo de concentración, la esencia del mensaje de Frankl sigue siendo relevante. ¿En qué sentido? Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Eso sí. Sobre la importancia de cultivar nuestra libertad interior, nuestra voluntad de sentido. Es una invitación a tomar conciencia de nuestra capacidad de elegir,
de actuar con propósito, de encontrar significado en cada experiencia, incluso en las más difíciles. Y a recordar que el sufrimiento, aunque inevitable, no tiene por qué definirnos. Podemos elegir cómo responder, cómo encontrar significado incluso en la oscuridad. Esa es una gran enseñanza, una que creo que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos traducir esas ideas abstractas en acciones concretas? ¿Cómo podemos cultivar esa libertad interior, esa voluntad de sentido en el día a día? Esa es una pregunta crucial y precisamente a eso nos dedicaremos en la última parte de nuestro Deep Dive. Exploraremos algunas estrategias prácticas para aplicar las enseñanzas de Viktor Frankl en nuestra vida cotidiana. Bueno, retomando la pregunta que dejaste en el aire, ¿cómo podemos traducir las enseñanzas de Frankl en acciones concretas? Es decir, cultivar esa libertad interior, esa voluntad de sentido en nuestro día a día. Suena inspirador, pero no siempre es fácil. No, para nada. Es un desafío, sin duda. Claro, no es un camino sencillo, pero como decíamos, el sentido no es un destino, sino un viaje. Una búsqueda constante. Exacto. Y Frankl nos ofrece algunas pistas para transitar ese camino. ¿Y cuáles serían esas pistas? ¿Por dónde empezamos? Una de las claves está en lo que Frankl llama la desreflexión, es decir, dejar de enfocarnos obsesivamente en nosotros mismos. En nuestros problemas, nuestras carencias. Exactamente. Se trata de dirigir nuestra atención hacia algo más grande que nosotros mismos. ¿Algo cómo? Ya sea una causa, un proyecto, una relación, una obra de arte. Encontrar algo que nos motive, que nos apasione, que nos haga sentir parte de algo más grande. Precisamente. Y esto nos lleva a otro punto importante. La acción con sentido. A la acción. Sí, no se trata solo de pensar en el sentido de la vida, sino de actuar en consecuencia. O sea, no basta con tener buenas intenciones, hay que llevarlas a la práctica. Exactamente. Cada pequeña acción, por insignificante que parezca, puede estar cargada de sentido si la realizamos con intención, con conciencia. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos? Edoy. De acciones con sentido en la vida cotidiana. Claro. Puede ser algo tan simple como dedicar tiempo a escuchar a un amigo que lo necesita, ayudar a un desconocido en la calle, realizar una tarea con esmero y dedicación, disfrutar plenamente de un paseo por la naturaleza, apreciar la belleza de una obra de arte. Son acciones que quizás hacemos a menudo, pero no siempre somos conscientes del sentido que pueden tener. Ahí está la clave, la conciencia. Se trata de prestar atención a lo que hacemos, de encontrar el valor y el significado en cada pequeña acción. Y en ese sentido, la logoterapia también nos invita a replantearnos nuestra relación con el sufrimiento. Sí, Frankie nos enseña que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero no tiene por qué dominarnos. Podemos elegir cómo responder ante él, cómo integrarlo en nuestra historia personal. ¿Y cómo podemos hacer eso? Digo, en la práctica. ¿Cómo podemos encontrar sentido en el sufrimiento? Frankl propone 3 vías. La primera, a través de la creación, de la realización de una obra o de la consecución de un objetivo. Es decir, a través de nuestros logros, de nuestro aporte al mundo. La segunda vía es a través de las experiencias, del amor, de la belleza, de la conexión con la naturaleza. A través de lo que nos conmueve, de lo que nos hace sentir vivos. Y la tercera vía, quizás la más sorprendente, es a través de la actitud que adoptamos ante el sufrimiento inevitable. Aquí es donde la experiencia de Frankl en los campos de concentración cobra una relevancia fundamental. Exactamente. Frankl nos muestra que incluso en medio del dolor, del sufrimiento extremo, podemos encontrar un sentido, una razón para seguir adelante. No se trata de negar el sufrimiento, sino de encontrarle un significado, una enseñanza, una oportunidad de crecimiento. Es un cambio de perspectiva radical, ¿no? Pasar de ser víctimas del sufrimiento a ser dueños de nuestra actitud ante él. Precisamente. Y aquí Frankl introduce el concepto de la trascendencia personal. Se trata de ir más allá de nosotros mismos, de conectar con algo más grande que nuestro propio dolor. ¿Puedes explicarlo un poco más? ¿A qué se refiere con algo más grande que nuestro propio dolor? Puede ser la fe, el amor, la creatividad, la solidaridad, la lucha por una causa justa. Ya veo. Encontrar algo que nos trascienda, que nos dé una perspectiva más amplia, que nos ayude a encontrar un sentido incluso en medio del sufrimiento. Es una idea poderosa. Y creo que está muy conectada con la búsqueda de sentido de la que hablábamos al principio. Sin duda. Al final, la logoterapia nos invita a vivir con un propósito, a encontrar ese para qué que da sentido a nuestra existencia. Ese para qué es único para cada persona, ¿verdad? No hay una respuesta universal. Exactamente. Cada uno de nosotros tiene que encontrar su propio camino, su propia razón de ser. Y la logoterapia nos ofrece herramientas para iniciar ese viaje, para descubrir el sentido que da luz a nuestra existencia. La historia de Viktor Frankl es una prueba de que incluso en las circunstancias más extremas, el ser humano puede encontrar un sentido a su vida.
Y si él pudo hacerlo en un campo de concentración, imaginemos lo que cada uno de nosotros puede lograr en nuestras propias vidas. La invitación está abierta. Buscar, explorar, conectar con lo que nos apasiona, actuar con conciencia, encontrar el significado en cada experiencia, incluso en las más difíciles. Ese es el legado de Viktor Frankl. Una invitación a vivir una vida plena de sentido. Una invitación que nos deja mucho en qué pensar. Y a ti te pregunto, ¿cuáles son las pequeñas cosas que te dan fuerza y significado? Te invitamos a reflexionar sobre ello y si quieres a compartir tus ideas en los comentarios. Y recuerda, si te ha conmovido la historia de Viktor Frankl, puedes escuchar su libro completo de forma gratuita con Audible. Encuentra el enlace en la descripción del podcast. No te pierdas la oportunidad de profundizar en esta obra, te haré reflexionar sobre el sentido de la vida.